LJP Rodoni, esto es El Biógrafo. Hola JP, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pero muy bien, muy bien. ¿Qué te traes entre manos hoy? Entre manos me traigo un lugar. Ajá. ¿Está fresco hoy? La calle está fresca, Y ¿no? está fresco, sí, está frío. Bueno, Sí. imagínense estar en un lugar un poco más fresco en 1908, 1912, con tu pulovercito lana que te alcanzaron, un gorrito de lana, no hay media térmica, No hay nada, ¿no? no hay camiseta térmica, no hay una estufita de esas que... No hay un chaleco de canelones. No, una estufita de esa con dos cositas Sí, con los que se radianes. enchufan, no, nada. El caloventor. Y mucho más al sur de lo que estamos nosotros. Estás en la cárcel de Ushuaia, 1906, ponele. En Cana encima, claro. En Cana, Claro, encerrado. en Cana encima, Hubiéramos claro. arrancado por ahí. Está bien, Claro, claro. y en Cana. En Cana. Encerrado en un pabellón, con una ropa, yo insisto con lo de la ropa, sin calefacción en el lugar. Y vamos a hablar de esa cárcel, que más o menos todos tienen una noción de que era dura, de que hacía frío y demás. Pero es interesante hablar de la cárcel de Ushuaia, es un tema que me gusta. A mí el de los castigos a los presos me parece muy interesante, porque hay una serie de cambios en la historia, Claro. que tiene que ver con la sociedad que está viviendo esa situación, con quién gobierna. Eso va ejerciendo cambios. También nociones de la ciencia y influyen en eso. Entonces vamos a hablar de la cárcel de Ushuaia y empecemos hablando por qué estaba en Ushuaia. Claro. ¿Por qué? Porque estaba ahí y no en Mendoza o en Corrientes. Bueno, tiene que ver con un problema puntual que nos lleva a fines del siglo XIX, que era la cuestión de que no estaba definido aún bien los límites entre Argentina y Chile. Había un deseo del Estado argentino de armar en ese punto, en Ushuaia, Tierra del Fuego, un lugar de colonización y establecer un punto de soberanía. Ajá. ¿Sí? De marcar, bueno, acá está el Estado argentino, acá creamos Claro. una institución con autoridades policiales, militares, lo que fuese, Sí. y una población alrededor. Eso había una estrategia de mirada soberana, digamos. Para la gente que quiere ver en YouTube, estamos pasando fotos. Esto está lo que se dice vestida. Está la bien columna trabajada esta de columna. JP. Está bien Sí. trabajada. Sí, sí, muy, muy. Vamos a ver fotos actuales y viejas. Bueno, ahí se ve el diseño de ese radial que se dice de la cárcel de Ushuaia, que es una idea también del siglo XVIII, que es el panóptico. Desde Claro. un punto se mira todo lo que pasa dentro de la cárcel. Eso hace que el preso siempre esté observado y vigilado. Y controlado, diría Foucault. Claro, Bueno, controlado. esta idea de establecer un punto de soberanía en esa región la plantea, al menos inicialmente, como un tipo importante, hoy era el presidente de la Nación, Julio Argentino Roca, de decir, bueno, acá, tras la llamada conquista del desierto, que ya sabemos que no era desierto, y que cómo se hizo la conquista y demás, bueno, Claro. en definitiva el Estado argentino había tomado todas esas tierras, ganado o lo que quieran decir. ¿Y qué se hacía después con eso? ¿Se iba a vender al mejor postor en una ley de tierras? Claro. No, Exactamente. había que establecer un punto de soberanía o varios puntos, y esta era una forma. Y Chile, a la par, ya había establecido algo similar en 1847. Había establecido una colonia penal también cerca del canal de Magallanes. Del Fresquito estrecho de ahí Magallanes. También, claro. Pero entonces nos están corriendo una carrera Sí, sí, sí. peligrosa, hacemos esto. Por otro lado, la cárcel de Ushuaia está construida, por lo que decíamos en ese diseño, había una noción moderna de castigo. O sea, se construye una cárcel nueva que tenía que responder a las ideas nuevas de castigo para alguien que era preso, detenido e intentado, para la época, regenerar e insertar de nuevo en la sociedad. Claro. Muy Decime. buenas fotos hay de la cárcel.
La verdad que un archivo muy completo. Nunca había visto tantas imágenes. Sí, hay más. No, Sí. me imagino, pero tremendo el archivo histórico que hay del sector. Y entonces, fíjate, ¿no? También cómo va cambiando la visión, bueno, los presos, cómo va cambiando la visión, porque empezamos por la cuestión del frío y lo duro que era, Sí. pero para la época era una noción moderna de castigo, porque eliminaba la pena de muerte, que igualmente había pena de muerte en el Código Penal para ciertos crímenes. Pero era esta idea de que ese preso enviado ahí, además de servir al Estado por la cuestión de la soberanía, mandado ahí y poniéndolo a trabajar, que ya Claro. veremos en qué, se podía regenerar y reinsertar en la sociedad. Claro. Esa es una mirada moderna sobre el castigo. Claro, habitualmente, ¿qué pasaba con un preso en épocas anteriores? Era matado o enviado a ser parte de una tropa. Claro. Y nada más. No había. Los finales eran parecidos, digamos. No, y hay cosas, bueno, más crueles, claro, de esa época. Recuerdo ahora, la voy a contar porque sí, pero de los castigados a ir a pelear, por ejemplo, a la guerra del Paraguay, Sí. 1870 y pico, cuando se fugaban, ¿no? ¿Cómo se dice? Cuando desertaban del ejército, Sí. desertaban 5, porque agarraban a los 5, ¿sabes qué hacían? Sorteaban con dados a quién mataban, para que los otros vuelvan, porque si mataban 5, se quedaban sin soldados. Pero fíjate la cuestión, que somos 5, bueno, vos tirás el lado más alto, lo mataban a ese. Fíjate el manejo de... Te hacían la psicológica. Claro. Bueno, tenía ganas de contar eso. Había otro elemento incluido en poner la cárcel de Ushuaia en ese lugar, que era la idea de destierro, que era dentro del propio país un punto de destierro, que era algo que ya tenía el territorio, lo que había sido Argentina desde el Virreinato del Río de la Plata, cuando eso... cuando la Argentina, que no era la Argentina, se estaba llegando apenas al punto de la mitad de la provincia de Buenos Aires, que aún no era la provincia de Buenos Aires, el punto de destierro era Patagones, que fue Mirá. un punto, un puerto y un punto de habitantes creado en el siglo XVIII, y era a donde iban a mandar a los que estaban castigados o a los medios ¿excluidos? ¿O no, rebeldes al poder, Ah, ok. por ejemplo, ¿no? Ujú. Claro. Bueno, te mandan a Patagones. Entonces, una vez que avanza la frontera, Patagones había quedado dentro del nuevo territorio. Claro. Y había que crear un nuevo punto de destierro al más lejano que fuese, que era Tierra del Fuego. Y ¿qué más podemos decir? Primero, que esto de establecer puntos de soberanía no tenía que ver solo con lo que pasaba con Chile del otro lado disputando ese lugar, sino con la población, que no era un desierto, que estaba en Tierra del Fuego. ¿Qué estaba pasando previamente a la construcción de la cárcel de Ushuaia? Se inaugura en 1902, las ideas ya se empiezan a plantear en 1880 y pico, pero había población ahí que era la población indígena, tenemos onas, yamanas, tehuelches y demás, pero algo que alarmaba a los dirigentes políticos de la época era que había una misión anglicana que hacía que encontraran a indígenas que, por ejemplo, vos le preguntabas algo y no te contestaban, obviamente en su idioma, que vos no ibas a entender, pero no te contestaban en castellano, te contestaban en inglés. Eso era parte también de lo que estaba pasando en esa idea de soberanía. Y también en Tierra del Fuego había un colonizador que estaba buscando oro que se llamaba Julio Popper, que era rumano, que tenía una porción de territorio tan grande que él gobernaba por su cuenta. Tenía un ejército propio. ¿En serio? Su propio ejército de 20 personas. Hay unas fotos terribles que no incluí, que él se dedica a matar indígenas, y están las fotos de tipo presa de caza, Claro. que están tirados los indios y ellos están con los
Sí, fusiles, sí, rifles, sí. lo que sea. Y tenían moneda propia, estampilla propia. Entonces también ahí había que actuar desde el Estado para controlar esto que se estaba perdiendo. Controlen a Popper. Controlen a Popper y a los anglicanos y demás. Bueno, en 1895 se sanciona la ley que habilita la condena de multireincidentes, iban a ir los más peligrosos ahí, los que reincidían varias veces, habilitaba la condena en territorios del sur. Y ahí se sientan las bases para crear la cárcel de Ushuaia en Tierra del Fuego. Habíamos dicho que lo importante era poner la cárcel, pero que también se desarrolle población alrededor. ¿Quién Claro. iba a ir si no había un estímulo o forzado? Sí, sí. Entonces estaba, ¿no? Dispuesto en las ideas iniciales que los reclusos que se casaran tendrían derecho a cumplir su condena fuera de la cárcel. Supuestamente iban a recibir tierra gratuita, material para construir sus casas, se les regalaría tierra a los solteros que prometieran establecerse en la zona, y el Estado iba a proveer pasajes gratuitos a Ushuaia a parientes de los penados. Nada de esto inicial prosperó, que era verdaderamente progresista. Sí. Sorprende hoy, Sí, totalmente. sobre todo en este contexto. Sí. Te lo decía hace 10 años y decís, bueno, Nah, sí, claro. está bien. Pero en este contexto, además de nuestra mirada de lo que fue Roca y Sí, sí, y sí. esa élite gobernante, mirá, le iban a dar tierra y... Bueno, no Terribles prosperó planeros. porque ahí se va torciendo todo. Pero Claro. las ideas iniciales fueron esto. Ujú. En 1902 comienza a funcionar la cárcel. ¿Para cuánto estaba pensado? Esto lo intenté averiguar y creo que era para 380, más o menos, 380 personas. Sí. Arranca con 300. Para 1930, que es un punto muy importante en lo que va pasando con la cárcel, ya hay 1500. No. El problema de la superpoblación, sobrepoblación que se ve en las cárceles actuales, bueno, empieza a pasar también acá. No, pero es mucho. De 380 a 1500 es mucho, un despelote. mucho. Sí, bueno, de la cárcel que habíamos visto, ese diseño tenía 5 pabellones, 2 pisos y tenía un gabinete antropométrico, que es muy propio de la época, de estas ideas también de, bueno, estudiar al preso con una mirada científica y ver qué se puede hacer con él. Como lo del petiso orejudo. Como lo del petiso orejudo, muy bien. El gabinete antropométrico, que era medir básicamente las partes del cuerpo Claro. del preso, y lo mismo podía pasar con un chico de la escuela y demás. Ver qué frente tenías, el ancho de tu frente, la distancia de los ojos, las orejas, la nariz. A ver qué le pasa al jetón este. Claro, porque había una cuestión medio ligada a lo que se llama Lombrosiano. lombrosiano, de Claro. definir en base a la cara, este tipo es un No. delincuente. Que No. suele pasar mucho No, todavía. Suele pasar Te mucho. cruzás a alguien Yo por la veo uno calle y con decís, gorra y me cruzo de vereda. claro, bueno. Sí, viste que hay cosas que creemos superadas, pero las tenemos muy No, internalizadas. sí. Mirá el orejudo este ¿sabés qué? Debe ser gravísimo. Y Se dice mucho de los petizos, ¿viste? exacto. Sí, sí. O del rengo. Bueno, se ríe José. Alguno podía ser rehabilitado en base a este estudio antropométrico. Otros decían, no sirve para A nada. este orejudo, ¿sabés qué bueno lo sacamos? Pero la cuestión... Perdón, Son, no voy a hacer más esos chistes. No, sí. Hacelo por tu audiencia. Escuchame. Sí. Esto se corta, ¿no? Sí, bueno, sí. estaba cómo se regeneraba ese hombre que estaba ahí por medio del trabajo, lo había Claro. dicho. Y los presos que son enviados a Ushuaia son la única fuente de mano de obra para la época en aquel lugar. Son, en parte ellos mismos van levantando Claro, su propia ese- cárcel, ¿no? su propia cárcel y construyen mucho de lo que hay en la zona alrededor, edificios públicos, un muelle que se necesitaba, el pavimento, la cuestión de la energía eléctrica para el penal y demás, son los mismos presos los que lo levantan. Ahora estamos hablando en una época donde no había mucha tecnología, convengamos.
Para nada, Por claro, sí. Entonces era un laburo muy pesado, muy precario, muy artesanal, ¿no? Sí. Y también seguramente había que llevar Claro. todas las herramientas y todos los recursos para construir desde el... Sí, yo por lo que he muchísimos leído kilómetros. usaban piedras de la misma zona, Claro. madera de la misma zona, pero en esto del trabajo forzado está lo de rehabilitarlo, pero te remarco, como en la canción de Calamaro que canta Sabina, que es el Estado forzándote a trabajar para el mismo Estado. Claro. Es muy fuerte la idea poderosa la idea del Estado No sé, en estas dimensiones. muy presente, claro. Bueno, ¿quiénes eran los presos? Había dicho que estaba pensada inicialmente para reincidentes en Buenos Aires. Claro. En Buenos Aires estaba la penitenciaría del Calle Las Heras, que también había sido diseñada con estas ideas modernas. Seguía habiendo lugares que eran de tirar a un preso en cualquier lugar y listo. Pero esas cárceles del penitenciaría Las Heras, que después se tiró, se estaba llenando y empiezan a mandar a aquel nuevo punto. Y iba a ser para los reincidentes, pero también para los que tuviesen penas muy largas, que justificaran el envío de mandarlo allá. Porque así como decía Sol, todo lo que había que llevar, también había que llevar el preso. Además, claro. Eran días de viaje en barco, ¿En barco lo llevaban? y no había ruta, Claro, nada. Claro, sí, tenés razón. Imagínate que te llevaran en un barco con pies engrillados, más esa típica ropa que vemos del penal de Ushuaia. ¿Quiénes terminaron yendo allá? Los ladrones y homicidas más famosos. Claro. Que eran como los popes Del AMPA. del AMPA o de los asesinatos. Por ejemplo, hay un par de fotos que le di a Fede. ¿Quiénes estaban? Lo adelantó quizás sabiendo o no el Petiso Orejudo, es enviado allá. Ahí está. Que en la primera década del siglo XX había matado a algunos niños en Buenos Aires. Claro. Y años después es enviado. Pero eso parecía también satisfacer un reclamo que hacía la prensa sobre una cuestión de inseguridad en la ciudad. Entonces el traslado de un... Se está riendo José. Y me cuesta concentrarme. Pero no me estoy disfrutando. ¿Le está relojeando las orejas a alguien? Al orejudo, ¿Vos estás mirando si se parece a alguien sus orejas? Yo veo parecido a alguien, che. Bueno, otro que es enviado es el anarquista Simón Radowisky, tenemos la foto también ahí, que era el que había matado al jefe de policía Ramón Falcón en 1909, y también enviado después, pero era como, al parecer, los que estudian esto, era como darle una satisfacción a la prensa, decir, miren, estamos mandando allá y la ciudad va a estar mucho mejor ante el constante reclamo de inseguridad, que es algo que creemos que también que solo pasa hoy. Cuando en la época también era, esto no puede ser, esto es una vergüenza, antes no pasaba, Claro. y antes era más seguro. Eso también estaba. Otro que estaba, que me gusta mucho el apodo que le pusieron en la prisión, era Serruchito. Le habían puesto a uno que llamaba Miguel Ernst, que descuartizó a su socio y con un serruchito lo cortó todo y lo tiró a los lagos de Palermo. Ajá. Y entonces, no traje la foto, pero estaba para traerlo. Tras 1930, la cárcel de Ushuaia fue sobre todo un lugar de confinamiento político. Ahí va cambiando la cárcel con lo que va pasando en el país. Tenés el golpe del 30, Claro. y empiezan a llegar a Ushuaia otro tipo de presos. El Poder Ejecutivo, el gobierno de Uriburu, gobierno de facto, empieza a mandar a prisioneros políticos, militantes, anarquistas, radicales que se rebelaban contra el golpe del 30. Y en esos primeros años empiezan a llegar entre estos detenidos algunos importantes, intelectuales también, como por ejemplo Ricardo Rojas, que es el que escribió La Restauración Nacionalista, que se lo recuerda más que nada por ese libro y se lo pone en un lugar de un nacionalista que a algunos molesta, anda a escuchar a Iorio, te dicen, y que había sido, además de escritor, poeta, rector de la Universidad de Buenos Aires. Lo mandan porque él era un radical
opuesto al golpe, no lo mandan a la cárcel, sino como a una casita cercana, pero como a un lugar del que vos no te querías escapar, porque ¿a dónde te ibas a ir? Claro. Si te ibas a morir de frío, si no tenías ni cómo volver a Buenos Aires, nada. Y el tipo, Ricardo Rojas, empieza a escribir la situación que se vivía en esa cárcel, que era desconocido para muchos. Y era una sociedad que aún tenía un poco de piedad sobre lo que le pasaba al otro. Aún tenía un poco claro, de piedad. No había gente que decía, ¿le pusieron una pistola en la cabeza para que hagan eso? ¿No? Como por ejemplo, uno que está endeudado, le dicen, ¿pero alguien le puso una pistola en la cabeza? Claro. No. Bueno, acá había como un poquito de piedad todavía, y eso que te estoy hablando de los años 30, la policía brava de Lugones, todo lo demás. Esta parte no la recorten, no me hagan la edición de esta partecita porque va a ser mal interpretada. Bueno, ¿qué dice, por ejemplo, de quién estaba hablando yo? Ricardo Rojas. Sí. Textual: semejante régimen de vida no puede sino bestializar a quienes lo sufren, claro, sin provecho para la sociedad cuando están recluidos y con peligro para ella cuando salen en libertad. La idea inicial de que iban a ir a regenerarse, que le iban a dar tierra, que se instalaran, llega este intelectual y dice, cuando sale peor y para la sociedad no sirve para nada. Esa parte de esa bestialidad, decía, eran los castigos y el frío del mismo lugar. La investigadora, que no traje el librito, Lila Caimari, que estudia todo esto, estudia las cartas de los presos que piden todo el tiempo a los familiares que les manden abrigo. Y están... bravísima ahí adentro. Claro, una cárcel húmeda, fría. ¿Y afuera laburando? Bueno, y entonces en estaba... pullover de lana están laburando afuera. Claro, estaban los casos de los que lograban escaparse y tenían tanto frío afuera que volvían. Claro. No, pero es en serio. Sí, no, es en serio. Pero es rarísimo, ¿no? Che, volví porque afuera fresquete. Bueno, finalmente en la década del 30 se empieza a visibilizar la situación que tenían los presos en la cárcel de Ushuaia, y que se había llegado a lo más arbitrario y antimoderno en el sentido que habíamos dicho antes. Empieza a haber también denuncias de médicos que habían trabajado en la cárcel, pedidos de informes en Cámara de Diputados y demás. ¿Y cuándo cambia la cuestión con esta cárcel? Cuando llega el peronismo, que busca cambiar inicialmente las condiciones de vida de los presos. ¿Estaba metido el papá de Petinato? El papá de Petinato, precisamente. El que lleva a cabo los primeros cambios dentro de la cárcel de Ushuaia antes del peronismo fue el padre de Petinato, que no era ni médico ni abogado de nada, sino que alguien que había ingresado desde el lugar más bajo del sistema penitenciario. Bueno, él decía que tenía una óptica distinta, que él veía la situación real de los presos y de los castigados, y en 1939, antes del peronismo, hace unas primeras reformas de hacer un campo de deportes, mejorar la dieta de lo que comían, y cuando triunfa el peronismo, él está como jefe del sistema penitenciario nacional. Y bueno, dice esto: todos están planteando desde el lugar de la ciencia, no pasa. Todas estas denuncias pasan, y en 1947 se cierra la cárcel de Ushuaia. Se hace todo ese recorrido. Que también tiene que ver con los cambios que van pasando en esa sociedad y en ese estado, que dicen, bueno, un preso tiene que estar preso, pero necesita un castigo digno, un castigo aceptable, que concordaba con el pedido la idea de cumplir justicia social fuera de la cárcel. Y hay una idea interesante que es que ellos plantean: si se reformó la sociedad afuera de la cárcel no podía ser igual a lo que era antes. Y otra cosa que decía, si la sociedad que los había hecho criminales no existía más, y el Estado presente protegía a todos, bueno, esa cárcel debía cerrarse. Era obsoleta, digamos. Igualmente también hay que decir que
hay denuncias reales, comprobables, de que situaciones de presos y la policía durante el peronismo en otras cárceles también era bien brava, ¿no? Esto es lo que pasa puntualmente con esta cárcel, que con un alto nivel de dignidad y comprensión de lo que Sí, le pasa sí, al otro, claro. se cerró. Seguro. Pero el sistema carcelario es el día de hoy incluso que sigue existiendo eso. Sí, sí, claro. ¿No? Bueno, se Hay volvió a cárceles usar. superpobladas. Se volvió a usar puntualmente en un par de hechos en el 55, cuando se hace la Revolución Libertadora, mandan a algunos peronistas allá, y en la década del 60 Frondizi, con un plan de peligrosos para el sistema interior, bueno, también son enviados allá. Y lo que vos decís sigue pasando, pero yo también pensaba, porque no le encontraba el cierre a la columna, pensaba, además de algunas cuestiones como estas, de la idea de soberanía que hoy directamente Está no se perdida. plantea. Pero la situación de los presos, hasta se ha dejado de conversar sobre eso. ¿Te acordás que antes era como un tema recurrente de... Sí, pensar la reinserción social como algo posible, pero desde una mirada crítica. Bueno, ¿qué se hace en la cárcel? ¿Se reinserta realmente? Sí. ¿Y qué sucede también en el interior de las cárceles? Claro, pero Porque se directamente... reproducen varias cuestiones de Parece un la tema afuera. que directamente es para ni hablar, ya está como olvidado. Y también pensé en... Pasa que ahora estamos discutiendo salud pública, sí o no, Claro. Claro, educación pública, eh, sí o no, o sea, o lo también- más básico de, La vara está medio rara. del ¿no? consenso social, claro. Claro. Sí, sí, y este clima de ideas de que al otro, que le pase lo que le pase, si está ahí, porque tampoco quiero caer Totalmente. en una postura así tan... todo perfecto con lo que hace a alguien que desde mi punto de vista puede merece ser castigado o lo que sea, pero en qué condiciones Seguro, humanas y demás. Pero fíjate que un modelo externo para este país es Bukele, con sus cárceles durísimas o lo que sea, o esta cuestión de lo que decía, bueno, si a mí no me importa nada lo que le pasa al otro, alguien le puso una pistola en la cabeza, Claro, para ir a que- robar. claro. No, para endeudarse ya, siquiera. Sí, bueno, endeudarse. claro, para endeudar. Y a nivel edilicio, ¿esa cárcel se reutilizó en algún momento de algún modo? Creo que en este momento es un museo, ¿no? Se Sí, puede acceder sí, como creo museo. que Pero es solo gigante. está para eso, creo. Sí, yo no fui y he visto cosas que se hacen del museo. Claro. Sí, hay una maqueta del Petit Orejudo. Claro. Lo vi. También se dice que estuvo Gardel ahí y es mentira. ¿Gardel preso? Claro, porque hay una historia que cuentan algunos de un Gardel que de joven había estado metido en el mundo del delito y demás. ¿Quién no? De ¿Quién no joven. tiene? Y que se le borró ese pasado y su currículum delictivo Sí, sí. Se que limpió. había hecho que estuviese allá, pero no daba para nada, porque eran estos multireincidentes y demás. Claro, no daban con las características de... Exacto.